La humildad no es simplemente una virtud moral, es una postura del alma que abre las puertas del corazón de Dios. En un mundo dominado por la apariencia, donde muchos se esfuerzan por mostrar superioridad, la humildad se convierte en un acto de resistencia espiritual. Es el reconocimiento sincero de nuestra fragilidad, de que no somos autosuficientes y de que todo lo que somos proviene de lo alto. El humilde no busca aplausos, no compite por atención. Se enfoca en servir, en edificar, en amar, desde el anonimato, así como el jardinero que cuida con esmero una flor sin esperar que lo observen. La humildad actúa silenciosamente, pero su impacto es eterno. Uno de los más grandes ejemplos de humildad está en la figura del rey David. Siendo el monarca más poderoso de Israel, nunca permitió que su corona ensombreciera su dependencia de Dios. Cuando cayó en pecado, no buscó excusas ni culpó a otros. Rasgó su alma delante del Creador con un arrepentimiento genuino. El Salmo 51 refleja este quebranto profundo y nos recuerda que el sacrificio más grato a Dios es un corazón contrito y sincero. Esa actitud es la que verdaderamente conmueve al cielo y restaura la conexión con el Eterno. En contraposición, la vanidad se disfraza de luz, pero carcome desde dentro. Es la necesidad constante de reconocimiento, la ilusión de que somos más de lo que realmente somos. Nos empuja a construir castillos de arena, estructuras vacías que se desmoronan al primer soplo de adversidad. La humildad, en cambio, cimenta el alma sobre la roca firme. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, eligió lavar los pies de sus discípulos, servir y sacrificarse. No hubo gesto más sublime que ese, el Rey arrodillado ante sus siervos. Esa es la medida del verdadero poder. Cuando abrazamos la humildad, no perdemos valor. Al contrario, nos elevamos ante los ojos del cielo. Dejar de lado el ego no es debilidad, es fortaleza espiritual. En tiempos donde el orgullo es celebrado, la humildad es un acto contracultural que brilla con una luz distinta. Es en la humildad donde el alma descansa, donde la paz florece y donde Dios encuentra morada. No hay grandeza más admirable que aquella que se oculta a los ojos del mundo, pero es celebrada en el cielo. Actuar con justicia no es solo una cuestión ética o moral, es un reflejo directo del carácter de Dios en nosotros. Vivimos en una sociedad donde la corrupción, el favoritismo y la indiferencia se normalizan, pero es justamente en ese caos donde la justicia divina debe alzarse como un faro. Ser justo significa vivir de forma íntegra, incluso cuando nadie observa. Elegir lo correcto aunque implique pérdidas personales y proteger a los indefensos sin esperar recompensa. La justicia verdadera no es castigo, es restauración, es sanidad, es compasión activa. Daniel es un ejemplo vivo de esta justicia inquebrantable. En medio de un imperio corrupto, su integridad fue su escudo. No se dejó corromper, no negoció sus valores. Y aún sabiendo que su vida estaba en juego, decidió mantenerse firme. Su fidelidad lo llevó a ser lanzado al foso de los leones, pero también lo convirtió en símbolo eterno de que Dios honra a quienes le honran. Ser justo, en el lenguaje del cielo, es ser valiente, es defender al débil, ser la voz del silenciado, actuar con verdad aunque el mundo se oponga. La justicia que agrada a Dios no empieza en grandes movimientos sociales, sino en pequeños actos cotidianos. Es en la forma en que tratamos al desconocido, en la decisión de decir la verdad aunque nadie lo exija, en rechazar lo fácil cuando compromete la integridad. No se trata solo de castigar el mal, sino de promover el bien. La Biblia nos enseña que Dios ama al justo y que sus ojos están sobre los que practican la equidad. La justicia no es solo legalidad, es una expresión de amor en acción. Cuando vivimos una vida justa, tocamos el corazón de Dios.
Él no busca perfección legalista, sino corazones que reflejen su esencia. La justicia que transforma es la que se vive con empatía, con compromiso y con el deseo sincero de ser instrumentos del reino en un mundo herido. No es fácil, pero es glorioso, porque cada acto de justicia, por pequeño que parezca, es una semilla de eternidad plantada en la tierra. El perdón es uno de los actos más desafiantes del alma, pero también el más liberador. Cuando alguien nos hiere profundamente, el instinto natural es protegernos, levantar muros y alimentar el resentimiento. Sin embargo, ese muro se convierte en una prisión interna que nos aleja no solo del otro, sino también de Dios. El perdón no significa justificar lo injustificable, sino soltar el peso que nos impide avanzar. Es renunciar al deseo de venganza y confiar en que Dios es el único juez justo. Jesús nos mostró el poder transformador del perdón, incluso en su momento más doloroso. Desde la cruz, humillado y sufriente, clamó al Padre por aquellos que lo crucificaban. Ese acto no fue solo un gesto piadoso, fue la encarnación del amor incondicional. Si Él pudo perdonar en medio del tormento, ¿qué excusa nos queda para aferrarnos al rencor? El perdón no es fácil, pero es divino. Es una decisión consciente que abre espacio para la sanidad emocional y espiritual. Perdonar no significa olvidar, ni tampoco implica reconciliación inmediata. Es un proceso que empieza en lo más profundo del corazón y que se fortalece con la gracia de Dios. Muchas veces pensamos que mantener el dolor nos da control, pero en realidad solo nos ata al pasado. Al soltar esa carga, permitimos que la luz del cielo entre en nuestras heridas y las cure. El perdón es un puente hacia la paz, una señal clara de que hemos entendido el Evangelio. Vivir perdonando es vivir ligero, es caminar con el alma libre, sin cadenas ocultas. Dios se complace cuando elegimos perdonar porque imitamos su naturaleza. Al hacerlo, demostramos que entendemos su gracia, que reconocemos cuánto fuimos perdonados y que estamos dispuestos a extender esa misma gracia a otros. El perdón es más que un acto. Es un estilo de vida que transforma el alma y agrada profundamente al corazón de Dios. En un mundo donde las máscaras abundan y la apariencia es valor supremo, la sinceridad se ha vuelto una joya rara. Pero es justamente esa transparencia del alma lo que agrada a Dios. La sinceridad va más allá de decir la verdad. Es vivir sin fingimientos, sin doblez, sin miedo a mostrar quién realmente somos. No se trata de ser perfectos, sino reales. Dios no busca actuaciones impecables, busca corazones auténticos, vulnerables, entregados. El relato de Ananías y Zafira es una advertencia contundente sobre los peligros de la falsedad espiritual. Fingieron generosidad, pero su mentira fue directamente contra el Espíritu Santo. No era el acto externo lo que les condenó, sino la intención del corazón. Esa historia revela cuán en serio Dios se toma la sinceridad. No se trata de lo que mostramos a los demás, sino de lo que realmente somos cuando nadie mira. La luz que Dios no desprecia es la del alma que se desnuda sin temor delante de Él. Ser sincero también implica reconocer nuestras debilidades. No es necesario fingir espiritualidad constante ni ocultar luchas internas. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos donde se mostraba quebrado, abatido, pero siempre sincero. Esa honestidad tocaba el cielo más que cualquier sacrificio ritual. Dios no se impresiona con máscaras, se conmueve con almas abiertas que confían en su misericordia. La sinceridad nos libera. Nos quita el peso de mantener apariencias y nos permite vivir con integridad. En una cultura de simulación, ser sincero es un acto revolucionario que conecta directamente con el corazón de Dios. Él no busca discursos elaborados, busca corazones genuinos, y cuando nos acercamos a Él con esa autenticidad,
experimentamos una comunión profunda, transformadora, llena de paz. Ser fiel a Dios en un mundo que constantemente se opone a sus principios es un acto de valentía que marca la diferencia. La fe verdadera no se define en tiempos de calma, sino cuando las tormentas arrecian y el camino se vuelve incierto. La fidelidad no es simplemente una postura religiosa, es una decisión consciente de permanecer firmes, aun cuando todo a nuestro alrededor nos empuje a ceder. En medio de la presión social, los cuestionamientos ideológicos y las circunstancias adversas, elegir a Dios cada día es una señal de coraje espiritual. Los apóstoles son un ejemplo vivo de esa valentía. Pedro y Juan, tras sanar a un hombre en el nombre de Jesús, fueron arrestados y enfrentaron al Sanedrín. En lugar de retroceder, respondieron con firmeza: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Su fe no era negociable. Su mensaje no podía silenciarse. Esa firmeza no nacía del orgullo, sino del amor profundo por su Salvador. Ser valiente en la fe no es gritar más fuerte, sino vivir con integridad, incluso cuando eso significa renunciar a beneficios personales. La valentía espiritual también se revela en los pequeños actos: decir la verdad cuando todos mienten, mantener la pureza en un ambiente corrompido, mostrar compasión cuando el mundo promueve la indiferencia. Cada una de esas decisiones es una batalla ganada en lo invisible, y cada vez que optamos por agradar a Dios por encima de agradar al mundo, estamos testificando con nuestras vidas. No necesitamos grandes plataformas para demostrar nuestra fe. Basta con que vivamos con coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Mantenerse firme en la fe es construir sobre la roca, es saber que vendrán vientos, lluvias y pruebas, pero que nada podrá movernos si nuestra base es Cristo. Esa firmeza es lo que conmueve al cielo y deja una marca imborrable en el mundo. Dios se complace con aquellos que no se venden ni se rinden, con aquellos que entienden que su lealtad al reino tiene un valor eterno. En tiempos donde tantos renuncian, los que permanecen brillan como faros en medio de la oscuridad. Más allá del acto de dar, la generosidad verdadera es una expresión del alma que refleja el carácter de Dios. No se trata únicamente de compartir bienes materiales, sino de entregar el corazón, el tiempo, la escucha, la compasión. En una cultura que mide el valor por lo que se tiene, Dios valora lo que se ofrece con sinceridad. La generosidad no es cuestión de cantidad, sino de intención. Una acción aparentemente pequeña puede tener un impacto eterno cuando nace de un corazón dispuesto. Jesús resaltó este principio al observar a la viuda pobre en el templo. Mientras muchos daban grandes sumas, ella ofreció 2 monedas. Lo que conmovió al maestro no fue la cantidad, sino el corazón que entregaba todo lo que tenía. Esa mujer no dio desde la abundancia, dio desde la confianza absoluta. La generosidad que agrada a Dios es aquella que se realiza sin esperar retorno, con alegría, con fe en que Él multiplicará el gesto más sencillo. La generosidad también se manifiesta en actos cotidianos. Escuchar a cinzas alguien que necesita ser oído, ayudar sin esperar reconocimiento, estar presente en momentos difíciles. Muchas veces, lo que más se necesita no es dinero, sino empatía. Ser generoso es dar de uno mismo, es abrir espacio en el corazón para el otro. Es ofrecer amor donde otros ofrecen juicio, es extender manos donde otros cierran puertas. Es comprender que el valor de dar está en el sacrificio voluntario y en la compasión que lo impulsa. Dios se agrada de quienes dan con alegría. La generosidad no es una obligación, es una oportunidad de reflejar al Creador que nos da sin medida. Cada acto de entrega sincera es una semilla de luz en el mundo, y aunque muchas veces nadie lo vea, el cielo lo celebra. Porque cuando damos desde el corazón,
tocamos el corazón de Dios y en esa entrega desinteresada nos volvemos partícipes del milagro de su amor en la tierra. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es algo reservado a momentos místicos o extraordinarios. Es una realidad diaria, una comunión constante que guía nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras reacciones. Ser sensible al Espíritu es aprender a discernir incluso en los detalles más pequeños de la vida. Es detenerse antes de responder, es elegir el silencio cuando la carne quiere gritar, es actuar con amor cuando el corazón desea venganza. Esa sensibilidad no nace de la emoción, sino de una intimidad profunda con Dios. El Espíritu Santo no grita, susurra, nos habla a través de la paz o de una inquietud interior, nos corrige suavemente, nos dirige hacia el propósito divino, pero para escucharlo debemos vivir atentos, con el corazón dispuesto y los sentidos espirituales abiertos. Es imposible seguir su dirección si estamos distraídos, si llenamos nuestra vida de ruido y ansiedad. Solo en el silencio del alma se percibe con claridad su guía. Pablo es un ejemplo claro de esta sensibilidad. En sus viajes misioneros no se guiaba solo por lógica o urgencia. El Espíritu le impidió entrar en ciertas regiones y él obedecía sin cuestionar. Aun cuando el objetivo parecía noble, predicar el Evangelio, Pablo comprendía que no todo buen plan es el plan de Dios. La sensibilidad espiritual implica someternos, confiar que el Espíritu sabe el momento, el lugar y la forma exacta en que debemos actuar. Vivir guiados por el Espíritu es el mayor privilegio de los hijos de Dios. Es tener una brújula celestial que evita errores, que protege de decisiones precipitadas, que lleva a cumplir el propósito con sabiduría. Esa sensibilidad es un don, pero también una elección diaria. Requiere rendición, humildad y comunión. Y cuando vivimos en esa sintonía, agradamos profundamente a Dios, porque demostramos que confiamos más en su voz que en nuestro propio entendimiento. Dios se interesa por los grandes actos de fe, pero se deleita en la fidelidad silenciosa de los pequeños compromisos. Ser fiel no significa únicamente cumplir grandes misiones, sino también honrar cada palabra dada, cada responsabilidad asumida, cada tarea diaria. En los detalles escondidos, en las decisiones que parecen insignificantes, es donde se revela nuestro carácter. La fidelidad en lo pequeño es el fundamento sobre el cual Dios construye lo grande. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. Esta verdad nos confronta constantemente. ¿Cómo esperamos recibir grandes responsabilidades espirituales si no cuidamos de lo ordinario con excelencia? Cumplir horarios, respetar promesas, actuar con integridad en lo mínimo, son señales claras de un corazón confiable. A los ojos del mundo quizás no tengan valor, pero para Dios son pruebas de nuestra madurez y disposición para recibir más. José, el soñador vendido por sus hermanos, pasó años siendo siervo y prisionero antes de llegar a ser gobernador de Egipto. ¿Qué lo sostuvo en ese proceso? Su fidelidad. En cada etapa, en cada circunstancia, actuó con integridad, sin buscar atajos, sin perder el enfoque. Esa constancia silenciosa preparó su carácter para el llamado mayor. Dios observa cómo cuidamos el presente antes de confiarnos el futuro. La fidelidad no es popular, no da aplausos ni titulares, pero edifica el alma. Es una semilla de honra que a su tiempo dará frutos eternos. Cuando somos constantes, cuando vivimos con excelencia incluso en lo invisible, tocamos el corazón de Dios, porque la fidelidad diaria es la evidencia más clara de un amor genuino, de una fe madura y de un compromiso real con aquel que nos llamó. Hay momentos en la vida en los que las palabras sobran y es el silencio el que se convierte en la más poderosa expresión de sabiduría.
En un mundo que valora la rapidez de respuesta y la necesidad de tener siempre la última palabra, el silencio ante el conflicto parece un acto débil, pero a los ojos de Dios es una señal de confianza, de dominio propio y de sabiduría celestial. Guardar silencio no significa omisión ni indiferencia, sino una entrega consciente al juicio divino, al tiempo perfecto de Dios y a la acción que solo Él puede ejecutar. Jesús nos dio el ejemplo más impactante de este tipo de silencio. Cuando fue llevado ante Pilato y acusado injustamente, no se defendió. No necesitó justificar su inocencia con argumentos humanos. Su silencio era una declaración espiritual. Mi Padre es quien me defiende. Ese gesto desconcertó a sus acusadores, pero reveló el poder de una alma en total rendición a la voluntad del cielo. La oración en este contexto se vuelve el grito del Espíritu, la conversación que realmente importa, donde nuestras cargas son entregadas en lo secreto. Orar en medio del conflicto no es una huida, es un posicionamiento. Es decirle a Dios, tú peleas por mí, porque yo no necesito vengarme ni reaccionar desde el orgullo. La oración nos alinea con el corazón del Padre, apacigua nuestras emociones y nos guía a actuar desde el Espíritu, no desde la carne. Cuando optamos por el silencio y doblamos nuestras rodillas, se libera una paz que sobrepasa todo entendimiento y una sabiduría que supera cualquier argumento humano. El mundo busca la confrontación, la justicia inmediata, la revancha, pero Dios nos llama a una postura más elevada, silencio con propósito y oración con poder. Esa combinación es un escudo para el alma y una llave que abre puertas invisibles. Quien ora en el conflicto madura espiritualmente. Quien elige el silencio sabio agrada profundamente a Dios, porque más que una reacción impulsiva, Él espera de nosotros una respuesta espiritual que refleje su carácter. En la era de la inmediatez, donde todo se busca con urgencia y se descarta con rapidez, la paciencia se ha vuelto una virtud en peligro de extinción. Sin embargo, para Dios, la paciencia no es pasividad, sino una señal de madurez espiritual. Esperar no significa quedarse inactivo, sino confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que su proceso es más importante que nuestros resultados inmediatos. Quien es paciente demuestra que cree más en el plan divino que en su propia agenda. La vida de Abraham es el reflejo perfecto de esta verdad. Dios le prometió una descendencia numerosa, pero esa promesa tardó años en cumplirse. En el camino, Abraham cometió errores, dudó y se impacientó, pero no abandonó su fe. Y cuando finalmente llegó el cumplimiento, entendió que el tiempo de Dios no falla. Esa espera no fue un castigo, sino una escuela del alma. La paciencia lo formó, lo purificó y lo preparó para sostener la bendición que vendría. La paciencia también nos enseña a confiar cuando todo parece estar en silencio. En esos momentos donde oramos, sembramos, trabajamos y no vemos resultados, es la paciencia la que sostiene nuestra fe. Es el ancla del alma que dice, aunque no vea nada, sé que Dios está obrando. Esperar con esperanza es un testimonio poderoso para el mundo. Es decirle a la sociedad impaciente que existe una paz que no depende del reloj, sino de la presencia divina. Cultivar la paciencia es permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Es aceptar que crecer lleva tiempo, que las promesas de Dios requieren maduración y que apresurar procesos puede destruir lo que tanto anhelamos. Dios se deleita en los que saben esperar, porque esa espera muestra confianza, entrega y obediencia. Ser paciente, entonces, no es perder tiempo, es sembrar profundidad, cosechar sabiduría y agradar al corazón del Padre. Sentir alegría cuando todo va bien es natural, pero mantener el gozo cuando el mundo se desmorona es un acto de fe sobrenatural. La verdadera alegría no depende de las circunstancias externas, sino de una certeza interna.
Dios está presente, incluso en medio del dolor. Esa alegría que nace del Espíritu es lo que diferencia al creyente maduro del que vive de emociones. Es una fuente que no se seca, porque no está conectada a lo terrenal, sino al cielo mismo. El apóstol Pablo encarna este principio con fuerza. A pesar de ser perseguido, azotado y encarcelado, sus cartas están llenas de expresiones de gozo. Desde una celda escribió: regocijaos en el Señor siempre. Esa frase no era una consigna vacía, era una declaración de confianza. Pablo había aprendido que su gozo no era circunstancial, sino espiritual. Sabía que el propósito de Dios seguía firme, incluso cuando sus cadenas pesaban. Su alma danzaba, aunque su cuerpo estuviera preso. La alegría en medio del sufrimiento es también una señal profética. Es decirle al enemigo que no tiene poder sobre nuestro espíritu. Es testificar que la esperanza que tenemos trasciende este mundo. No se trata de fingir una sonrisa, sino de cultivar una convicción interior. Mi Dios sigue siendo bueno, aunque todo alrededor parezca lo contrario. Esa actitud agrada profundamente al Padre, porque muestra que confiamos en su carácter más allá de nuestras emociones. Cuando elegimos la alegría, elegimos fe. Cuando decidimos cantar en medio del valle, glorificamos a Dios más que en cualquier altar. La alegría que vence la adversidad es un arma espiritual poderosa, un perfume que se eleva al cielo y transforma atmósferas. No es un optimismo vacío, es una declaración: nada me separará del amor de Cristo. Y esa elección diaria, esa luz en medio de las sombras, es una ofrenda que el corazón de Dios recibe con agrado. Relacionarse con los demás es uno de los mayores desafíos y bendiciones de la vida. No nacemos sabiendo convivir. Aprendemos a través del amor, del dolor, de los conflictos y del perdón. La sabiduría en las relaciones no proviene solo del conocimiento, sino de un corazón transformado por Dios. Es una mezcla de empatía, discernimiento, humildad y gracia. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo confrontar y cuándo abrazar es una habilidad que solo el Espíritu Santo puede enseñar. La Biblia nos recuerda que una palabra suave apacigua la ira, pero una respuesta dura enciende el fuego. ¿Cuántas veces hemos destruido relaciones por no saber callar a tiempo o hablar con amor? La sabiduría nos enseña a priorizar la paz por encima del orgullo, escuchar antes de responder, comprender antes de juzgar, ofrecer consuelo antes que crítica. Son actos que construyen puentes en lugar de muros. Jesús mismo fue maestro en las relaciones. Tocó al impuro, comió con el rechazado, abrazó al traidor y restauró al negador. Su amor no se condicionaba por el comportamiento del otro, sino por la compasión que fluía de su interior. Él nos enseñó que la verdadera sabiduría se manifiesta cuando tratamos al otro como quisiéramos ser tratados. Y esa sabiduría no se aprende en libros, sino en comunión con el Maestro. Ser sabio en las relaciones es reflejar el carácter de Dios en nuestras interacciones diarias. Es reconocer que cada persona tiene una historia, una herida, una necesidad. Es elegir amar aun cuando no sea correspondido. Y cuando actuamos así, no solo construimos relaciones sanas, sino que agradamos profundamente al corazón de Dios. Porque cada gesto de amor sabio es una semilla de eternidad sembrada en el corazón del otro. La verdadera espiritualidad no se mide por cuán parecidos somos entre nosotros, sino por nuestra capacidad de respetar a quienes piensan, viven y sienten diferente. El respeto por las diferencias no es simple tolerancia, es un acto de amor maduro que refleja la esencia del reino de Dios. En un mundo cada vez más polarizado, donde se alzan muros por opiniones, culturas y formas de vida, el corazón de Dios nos invita a levantar puentes. La diversidad no es una amenaza para la fe, es una oportunidad para encarnar el amor que trasciende barreras,
Jesús lo demostró con poder cuando se sentó a hablar con la mujer samaritana. En ese gesto rompió barreras culturales, religiosas y sociales. Él no vio una hereje, vio un alma sedienta. No se centró en sus errores, sino en su necesidad. Su actitud nos deja una lección. El amor no discrimina, el respeto no etiqueta, el reino no excluye. Respetar al otro no significa aprobar todo lo que hace, sino reconocer que como nosotros es portador de la imagen de Dios. El respeto por las diferencias también implica humildad. Es entender que no tenemos la verdad absoluta sobre todas las cosas, que podemos aprender del otro, que cada persona es un universo que merece ser escuchado. Pablo exhortó a la Iglesia a aceptar al débil en la fe sin entrar en discusiones estériles, porque la unidad del cuerpo de Cristo no se basa en la uniformidad, sino en el amor que todo lo cubre y todo lo soporta. Dios se agrada de los que miran al prójimo con compasión, no con juicio. Cuando respetamos las diferencias, estamos practicando la justicia del reino. Estamos mostrando que el amor de Dios no tiene fronteras, que su gracia alcanza a todos y que su voluntad es que vivamos en paz unos con otros. Cada acto de respeto es una ofrenda silenciosa que sube al cielo como aroma agradable. Confiar en Dios cuando todo está bajo control es sencillo. El verdadero reto comienza cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies y el horizonte se nubla. La incertidumbre nos confronta con nuestra fragilidad, nos desnuda de seguridad y nos enfrenta a la pregunta más profunda del alma: ¿en quién confío realmente? En esos momentos, Dios no pide explicaciones, pide entrega. Una confianza que no se basa en respuestas, sino en su fidelidad eterna. Abraham vivió ese tipo de confianza radical. Dejó su tierra sin saber a dónde iba, simplemente obedeciendo una voz que prometía una herencia invisible. Su caminar fue incierto a los ojos humanos, pero seguro ante el cielo. Esa confianza lo convirtió en amigo de Dios, no por sus méritos, sino por su fe que se mantuvo firme aún en los silencios prolongados del cielo. Dios honra a quienes confían cuando todo parece incierto, porque esa confianza habla más fuerte que cualquier oración. La incertidumbre puede ser el campo fértil para la desesperación o para la fe. Quienes deciden confiar, aunque no vean el resultado, están sembrando paz en su interior. Esa paz no es lógica ni emocional, es espiritual. Pablo dijo que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es el fruto de una confianza que se construye cada día, con decisiones pequeñas pero profundas. No rendirse, no temer, no retroceder, aunque todo parezca oscuro. Confiar en Dios en tiempos inciertos es como caminar sobre el agua. No es natural, pero es posible si fijamos la mirada en Él. Y cada paso dado sobre la duda, cada decisión tomada con fe, es un acto que conmueve el corazón de Dios. Él no busca perfección, busca rendición. Y cuando confiamos, incluso sin entender, demostramos que nuestro corazón ya ha comprendido lo más importante, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso cuando no la vemos con claridad. Servir no es una tarea secundaria en la vida cristiana, es el corazón mismo del Evangelio. Jesús no vino a ser servido, sino a servir, y quien quiere agradar al Padre debe adoptar ese mismo espíritu. El servicio no es una acción religiosa, es una expresión práctica del amor divino. Cuando servimos, no solo ayudamos al otro, adoramos a Dios. Cada acto sincero, cada gesto de compasión, cada minuto ofrecido con amor es un culto viviente que sube como incienso ante el trono celestial. El verdadero servicio nace de un corazón que no busca reconocimiento. En un mundo que celebra el protagonismo, servir en silencio es una declaración poderosa. Es decirle al mundo: mi recompensa no está aquí, está en el cielo.
la viuda que ofreció sus monedas, el joven que compartió sus panes y peces, el discípulo que lavó pies, todos entendieron que servir no es una opción, es una misión. Y cada uno, con su pequeña acción, tocó el corazón de Dios. Servir también es renunciar al ego, es dejar de pensar en nuestra comodidad y poner al otro en primer lugar. Es mirar al necesitado como Jesús lo haría, sin juicio, sin superioridad, solo con amor. Y ese amor se manifiesta en acciones concretas, en cocinar para el hambriento, en escuchar al solitario, en visitar al enfermo, en consolar al que llora. No hay servicio pequeño si se hace con grandeza de espíritu. Dios se deleita en los corazones dispuestos. Él no mide el tamaño del acto, sino la intención del corazón. Servir con sinceridad, con alegría, con entrega total, es una de las formas más poderosas de glorificar a Dios en esta tierra, porque cada acto de servicio es una semilla de eternidad, y quien siembra con manos abiertas y corazón sincero, cosechará la sonrisa del Padre en lo más profundo de su alma. Vivir agradecidos no es una actitud ocasional, es una forma de ver el mundo, una postura constante del alma. La gratitud no nace de tener todo lo que deseamos, sino de reconocer todo lo que hemos recibido sin merecerlo. Es un acto de humildad, una declaración diaria de que cada respiración es un regalo y cada día una oportunidad para ver la bondad de Dios. Ser agradecido no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva espiritual con la que enfrentamos la vida. El apóstol Pablo, aún en prisión, escribió: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». No dijo por todo, sino en todo, mostrando que incluso en las pruebas podemos encontrar motivos para agradecer. La gratitud no es negar el dolor, es ver la gracia incluso en medio del dolor. Es un lente que transforma la oscuridad en aprendizaje, la pérdida en crecimiento, la espera en madurez. Dios se agrada de los corazones agradecidos, porque ellos reconocen su mano aun cuando el cielo parece cerrado. Ser agradecido cambia nuestra atmósfera interna, nos libera de la queja, del victimismo y del egoísmo. La gratitud nos conecta con la abundancia espiritual y nos alinea con el carácter de Cristo. Cuando agradecemos, aun sin entender, estamos declarando que confiamos en la bondad de Dios. Y esa confianza se convierte en una luz que ilumina incluso los días más grises. Vivir con gratitud es contagiar esperanza, es sembrar palabras de vida en un mundo saturado de críticas, es transformar lo ordinario en extraordinario simplemente por reconocer la mano de Dios en cada detalle. Cada gracias que sale del alma es una melodía que agrada al cielo. Y cuando convertimos la gratitud en un estilo de vida, atraemos el favor divino, fortalecemos nuestra fe y nos acercamos cada día más al corazón de nuestro Padre. En un mundo que exalta el impulso, la rapidez emocional y la expresión desmedida de sentimientos, el dominio propio se presenta como una fuerza silenciosa, pero profundamente poderosa. Esta virtud no es rigidez, es sabiduría en acción. Es la capacidad de pausar antes de reaccionar, de medir las palabras antes de hablar, de contenerse para actuar con propósito. Es una señal clara de madurez espiritual y una evidencia del fruto del Espíritu en el carácter de quien ha sido moldeado por Dios. El dominio propio es más que autocontrol, es gobierno del alma bajo la influencia del Espíritu Santo. Es tener la autoridad sobre uno mismo, no desde el orgullo, sino desde la humildad. Jesús, en múltiples ocasiones, nos mostró cómo esta fuerza puede impactar vidas. Cuando fue insultado, no devolvió insultos. Cuando fue tentado, respondió con sabiduría. Cuando fue presionado, permaneció en paz. Su dominio propio era la manifestación tangible de su conexión con el Padre. Esta virtud es especialmente necesaria en los momentos de conflicto. Quien no domina su lengua
puede destruir relaciones en segundos. Quien no controla sus emociones puede perder oportunidades y abrir puertas al enemigo. Por eso, la palabra nos exhorta a ser tardos para airarnos, prontos para oír y sabios para responder. El dominio propio protege la integridad, evita daños irreversibles y mantiene nuestra alma en alineación con el propósito divino. Dios se complace con aquellos que no son esclavos de sus emociones, sino que se dejan guiar por su espíritu. Cada vez que elegimos responder con paz donde hay provocación, estamos ofreciendo a Dios una alabanza silenciosa. Porque gobernar el alma es reflejar que su reino ya reina en nosotros, y esa fuerza interior que no grita ni se impone, tiene el poder de transformar ambientes, restaurar vínculos y testificar del carácter de Cristo en nosotros. Discernir no es juzgar con severidad, es ver con los ojos de Dios lo que el ojo natural no percibe. El discernimiento espiritual es una herramienta imprescindible para caminar con sabiduría en tiempos confusos. En una era donde la apariencia engaña, las palabras se maquillan y las intenciones se disfrazan, necesitamos una sensibilidad profunda para distinguir lo verdadero de lo falso, lo divino de lo engañoso, lo esencial de lo superficial. El discernimiento es el escudo que protege al creyente de los errores que no siempre son evidentes. No todo lo que brilla es luz, y no toda oportunidad es una puerta abierta por Dios. Por eso, el Espíritu Santo actúa como una brújula interna que nos alerta, nos guía y nos confirma. En el libro de los Hechos vemos cómo Pablo discernió espíritus, identificó intenciones ocultas y tomó decisiones alineadas con el cielo, no por lógica humana, sino por revelación divina. Este don no se desarrolla por casualidad, sino por comunión. Cuanto más tiempo pasamos con Dios, más clara se vuelve su voz. El discernimiento requiere oración, estudio de la palabra y, sobre todo, un corazón dispuesto a obedecer incluso cuando no entiende completamente. A veces, discernir implica decir no a lo que todos dicen sí. Implica caminar en dirección contraria cuando todos siguen la corriente. Pero esa fidelidad es la que agrada al corazón de Dios. Dios se deleita en los hijos que no se dejan llevar por las emociones ni por las apariencias, sino que esperan su confirmación. Cuando aprendemos a discernir con madurez, evitamos trampas del enemigo, decisiones precipitadas y alianzas equivocadas. Ver más allá de lo evidente es una muestra de madurez espiritual. Es una luz que guía nuestros pasos, una voz que susurra sabiduría, una seguridad que viene del cielo y que agrada profundamente al Padre. Obedecer no es una imposición legalista, es una respuesta natural al amor que hemos recibido. La obediencia que agrada a Dios no nace del miedo, sino de la gratitud. Es el fruto de un corazón rendido que entiende que cada instrucción del Padre es un acto de cuidado, no una carga. Jesús mismo, siendo hijo, obedeció hasta la muerte, no por obligación, sino por amor. Su obediencia nos abrió el camino y hoy somos llamados a seguir sus pasos. La obediencia verdadera no siempre es cómoda. A veces nos lleva por caminos que no esperábamos. Nos exige renuncias, nos saca de nuestra zona de control, pero también nos posiciona para ver milagros, para recibir revelaciones y para caminar en paz. Cuando obedecemos aunque no entendamos, demostramos que confiamos, y esa fe en acción agrada profundamente al corazón de Dios. En las Escrituras vemos cómo la obediencia fue la llave que abrió puertas cerradas. Noé construyó un arca sin ver lluvia. Abraham dejó su tierra sin conocer su destino. María aceptó llevar al Salvador sin comprender el alcance. La obediencia no requiere explicación, requiere rendición. Y cada uno de estos personajes vio la gloria de Dios por haber dicho sí cuando todo lo natural decía no tiene sentido. Dios honra a los obedientes. No busca perfección, busca disposición.
Cada vez que elegimos obedecer, aunque nos cueste, sembramos honra en el reino, y en su tiempo, esa semilla florece en bendición. La obediencia es adoración silenciosa, es decirle a Dios: tu voluntad es mejor que mis deseos. Y cuando vivimos con ese corazón, el cielo sonríe y la presencia de Dios nos acompaña con fuerza y dulzura. La integridad no es solo un valor moral, es la coherencia entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. Es vivir de tal manera que incluso en la oscuridad, cuando nadie nos ve, seguimos siendo los mismos. En tiempos donde la imagen lo es todo y las apariencias dominan, la integridad es una declaración poderosa. Mi carácter es más importante que mi reputación. Y esa coherencia agrada profundamente al corazón de Dios. La integridad protege, fortalece y posiciona. En el libro de Proverbios se nos dice que el justo camina en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. La integridad no solo impacta nuestra vida, sino la de nuestras generaciones. Es un legado invisible pero poderoso. Cuando decidimos actuar con transparencia, aunque nos cueste, estamos sembrando bendición para los que vienen detrás. La historia de José en Egipto es una muestra clara de cómo la integridad abre puertas que el talento no puede. Fue tentado, traicionado y olvidado, pero nunca dejó de ser íntegro. Su carácter lo sostuvo cuando el éxito llegó. Dios lo exaltó no por sus dones, sino por su corazón. La integridad es lo que Dios busca cuando mira a un líder, a un siervo, a un adorador. Porque la integridad no se construye en público, se forja en lo secreto. Vivir con integridad es vivir con paz. Es no temer ser descubierto, porque no hay nada que ocultar. Es caminar ligero, libre de máscaras, alineado con el cielo. Dios se complace en aquellos que eligen la rectitud, incluso cuando el mundo los tienta con atajos. La integridad es un escudo invisible, un reflejo del carácter de Cristo, una melodía silenciosa que resuena en el corazón de Dios como una alabanza pura. El temor de Dios no es miedo paralizante, sino reverencia profunda. Es esa actitud del alma que reconoce la majestad divina y se rinde ante su santidad. Cuando hablamos de temor reverente, hablamos de un corazón que no juega con lo sagrado, que camina con cuidado, que honra a Dios, no solo con palabras, sino con decisiones diarias. Esta reverencia no se trata de legalismo, sino de amor consciente. Es entender que estamos delante del Dios que creó los cielos, pero que aún así se digna habitar en nosotros. El temor reverente transforma nuestro comportamiento. Nos hace más atentos a nuestras palabras, más cuidadosos con nuestras acciones, más conscientes de nuestra responsabilidad como hijos del Altísimo. En un mundo donde lo divino se trivializa, vivir con temor de Dios es un acto contracultural. Es proclamar con nuestra vida que seguimos creyendo en la santidad, en la pureza y en la obediencia, como caminos de comunión verdadera. Los grandes hombres de fe vivieron con este temor reverente. Moisés se quitó las sandalias ante la zarza ardiente, no porque el suelo fuera mágico, sino porque entendía que estaba en presencia del Eterno. Isaías cayó como muerto cuando vio la gloria de Dios. Juan, en el Apocalipsis, se postró ante la visión del Cristo glorificado. Ese temor no los alejó, los acercó, porque el verdadero temor de Dios no nos aleja, nos posiciona con humildad para recibir más de Él. Dios se agrada de quienes le temen con sinceridad. La reverencia es el lenguaje del cielo y quien lo habla atrae su favor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, el fundamento de una vida estable, el secreto de una fe firme. Quien honra a Dios con respeto profundo está construyendo una vida que resistirá cualquier tempestad, porque está edificada sobre la roca de lo eterno. La vida presenta batallas inesperadas, pérdidas dolorosas y caminos inciertos. Pero en medio de ese panorama,
Hay una fuerza que sostiene al creyente, la esperanza. No una esperanza ingenua o ilusoria, sino una esperanza anclada en las promesas de Dios. Es esa certeza de que, aunque hoy el cielo esté nublado, el sol de su fidelidad volverá a brillar. La esperanza no es debilidad emocional, es fortaleza espiritual que se nutre del carácter inmutable del Padre. La Biblia nos dice que la esperanza es como un ancla para el alma, y eso lo cambia todo. Porque cuando las emociones quieren hundirse, cuando la razón vacila, la esperanza mantiene firme el corazón. Esa esperanza se construye al recordar las victorias pasadas, las palabras proféticas que aún están vigentes, y el amor que Dios ya nos ha demostrado. La esperanza no se apoya en lo que vemos, sino en lo que creemos, y eso la hace indestructible. Personajes como Job nos enseñan esta dimensión de la esperanza. Aunque lo perdió todo, su clamor no fue de resignación, sino de confianza. Yo sé que mi Redentor vive. Esa frase, nacida en medio del polvo y la ceniza, sigue siendo un eco eterno de fe. La esperanza no niega el dolor, pero se rehúsa a rendirse ante él. Es la luz que sigue ardiendo cuando todo lo demás se apaga. Es mirar al futuro con los ojos del cielo y no del sufrimiento. Dios se deleita en los corazones que esperan en Él. Cada vez que elegimos seguir creyendo, estamos sembrando eternidad. La esperanza es fe con perspectiva, amor con paciencia, confianza con expectativa. Y cuando vivimos con esa llama encendida, tocamos el corazón de Dios. Porque en un mundo cansado, quien porta esperanza es un testigo viviente de que el reino sigue avanzando. La compasión no es un sentimiento pasajero ni una emoción superficial. Es un reflejo del corazón de Dios, una expresión tangible del amor que se inclina, se detiene y se entrega. Jesús fue movido a compasión una y otra vez. No pasaba de largo ante el dolor. Lo abrazaba, lo sanaba, lo redimía. Su compasión no era selectiva ni condicionada. Era generosa, constante y restauradora. Y ese mismo espíritu es el que Dios espera ver en nosotros. Vivir con compasión es aprender a ver más allá de las apariencias. Es mirar a los ojos del otro y reconocer su dolor, su historia, su necesidad. Es estar dispuestos a ensuciarnos las manos, si eso significa limpiar las lágrimas de alguien. Es salir de nuestra burbuja y ser respuesta concreta al sufrimiento ajeno. En una sociedad cada vez más fría y apática, la compasión es un acto revolucionario, una declaración viva de que el reino de Dios está presente. Jesús contó la parábola del buen samaritano no para enseñarnos moralidad, sino para mostrarnos cómo luce la verdadera espiritualidad. No es el título lo que importa, es la acción. No es la oración que proclamamos, es la compasión que practicamos. Cuando dejamos de pasar de largo y comenzamos a detenernos por amor, estamos caminando como Cristo caminó. Y eso, más que cualquier discurso, conmueve al cielo. Dios se agrada de los corazones compasivos. Cada gesto de misericordia, cada acto de ayuda desinteresada, cada palabra de consuelo es una melodía que resuena en el trono. La compasión es una semilla de eternidad plantada en el presente. Y cuando vivimos con ese corazón abierto, nos parecemos más al Padre, porque su amor no es teórico, es encarnado. Y nosotros somos sus manos, sus pies y su abrazo en este mundo herido. La honestidad no es simplemente decir la verdad, es vivir en ella. Es ser transparentes en nuestras intenciones, coherentes en nuestras acciones, íntegros en nuestros tratos. En un mundo donde el engaño se ha vuelto moneda corriente y la manipulación es estrategia, la honestidad brilla como una joya rara. Pero para Dios, es un estándar innegociable, porque Él es verdad, y quienes caminan con Él deben reflejar esa misma esencia.
La honestidad edifica relaciones fuertes, crea ambientes seguros y atrae el favor divino. No se trata solo de evitar mentir, sino de ser verdaderos incluso cuando eso implica incomodidad o pérdida. Ser honesto puede costar, pero siempre vale la pena. Porque cuando elegimos la verdad, estamos sembrando confianza, y la confianza es el puente por el cual Dios derrama sus mayores promesas. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo la deshonestidad puede destruir destinos. Ananías y Zafira quisieron aparentar generosidad y terminaron enfrentando juicio divino. Su problema no fue dar poco, sino mentir sobre lo que dieron. Dios no busca perfección en nuestras ofrendas, sino autenticidad en nuestro corazón. La honestidad es un lenguaje que el cielo entiende y honra. Vivir con honestidad es vivir con libertad. No hay nada que ocultar, nada que temer, nada que fingir. Es descansar en la verdad, aunque sea incómoda. Es saber que, aun cuando otros no reconozcan nuestra integridad, Dios la ve y la recompensa. Y cuando decidimos caminar por ese camino estrecho pero puro, estamos construyendo una vida que agrada profundamente a aquel que es luz, y no hay en él tiniebla alguna. La mansedumbre no es debilidad, es fortaleza gobernada. Es la capacidad de mantener la calma cuando el mundo grita, de responder con ternura cuando la carne quiere explotar, de actuar con firmeza sin perder la dulzura. Jesús dijo que los mansos heredarán la tierra, no los agresivos, no los dominantes, no los impacientes, los mansos, porque ellos reflejan el corazón del Cordero que, aun siendo rey, eligió servir con humildad y amar sin imponer. Vivir con mansedumbre es tener dominio sobre la fuerza, es no reaccionar desde el impulso, sino desde el espíritu. Moisés fue llamado el hombre más manso de su generación, y sin embargo, lideró una nación entera. La mansedumbre no lo hizo pasivo, lo hizo sensible a la voz de Dios y firme en sus decisiones. Esta virtud es escasa en tiempos de egos inflados, pero profundamente valiosa a los ojos del cielo. La mansedumbre transforma relaciones. Abre puertas donde el orgullo las cierra, sana heridas donde la arrogancia las profundiza. Quien vive con mansedumbre no busca tener razón, busca traer paz. No busca imponer su opinión, busca sembrar armonía. En una era de debates constantes y corazones endurecidos, la mansedumbre es una respuesta poderosa que derriba muros y edifica puentes. Dios se deleita en los que eligen la mansedumbre como estilo de vida, porque saben que su fuerza viene del cielo y que no necesitan probar nada a nadie. La mansedumbre no se trata de callar por miedo, sino de hablar con sabiduría. No se trata de ceder por debilidad, sino de avanzar con amor. Y quien camina así, camina con el favor del cielo y deja una huella eterna donde pisa. La vida cristiana no se construye en un solo acto de fe, sino en la constancia diaria de buscar a Dios. La disciplina espiritual es esa práctica constante que alimenta el alma, fortalece el espíritu y alinea el corazón con el cielo. No siempre es emocionante, pero siempre es transformadora. Orar, leer la palabra, meditar, ayunar, congregarse, servir, son hábitos que parecen simples, pero que abren puertas eternas. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Se apartaba frecuentemente para orar, meditaba en las Escrituras, vivía en obediencia constante al Padre. Su poder no se manifestaba solo por su divinidad, sino por su vida devocional profunda. Él entendía que la intimidad con el Padre era la fuente de toda autoridad. Y esa misma fuente está disponible para nosotros si decidimos cultivar una vida espiritual disciplinada. La disciplina espiritual no es legalismo, es entrenamiento del alma. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, el espíritu se vigoriza con prácticas continuas.
No siempre veremos resultados inmediatos, pero cada día que elegimos buscar a Dios, estamos edificando una fortaleza invisible que nos sostendrá en los tiempos difíciles. La constancia en lo secreto precede a la victoria en lo público. Dios se agrada de los que perseveran, de los que lo buscan más allá del sentimiento, más allá del cansancio, más allá del ruido. La disciplina espiritual no es una rutina vacía, es una escalera al cielo, y cada paso, por pequeño que parezca, nos lleva más cerca de su presencia. Quien se ejercita en la piedad está sembrando profundidad, madurez y gloria eterna, y eso conmueve el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. El arrepentimiento verdadero no es solo remordimiento, es transformación. Es un cambio de dirección, una decisión interna que se manifiesta en acciones externas. No se trata de sentir culpa, sino de reconocer el error, quebrantar el orgullo y volver al camino correcto. Es uno de los actos más poderosos que puede hacer un ser humano, porque abre las puertas del perdón, restaura relaciones y reconcilia el alma con Dios. David fue un ejemplo vivo de este tipo de arrepentimiento. Después de pecar gravemente, no se excusó ni justificó. Cayó de rodillas, lloró, escribió el Salmo 51 con palabras que aún hoy resuenan en millones de corazones. Su dolor no era solo por las consecuencias, sino por haber herido el corazón de Dios. Y fue precisamente ese quebrantamiento lo que lo restauró, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. El arrepentimiento no es algo que ocurre una sola vez, es un estilo de vida, porque constantemente fallamos y constantemente necesitamos volver, no con condenación, sino con humildad. El enemigo quiere hacernos creer que fallar es el fin, pero en el reino de Dios, fallar puede ser el inicio de una restauración gloriosa si hay un corazón dispuesto a cambiar. La gracia no es para el perfecto, es para el arrepentido. Dios se agrada más de un pecador arrepentido que de un justo orgulloso. Cada vez que nos postramos y decimos, Señor, me equivoqué, pero aquí estoy, el cielo se abre, porque más que religiosidad, Dios busca sinceridad. Y cuando esa sinceridad se encuentra con su gracia, nace una nueva historia. El arrepentimiento no es vergüenza, es puerta. Y quien decide atravesarla entra en una dimensión de restauración que solo Dios puede ofrecer. Caer no nos define. Lo que nos define es cómo nos levantamos. Y la resiliencia espiritual es esa capacidad de volver a ponerse de pie, no por orgullo, sino por propósito. Es entender que los golpes de la vida no son el final, sino parte del proceso. Es decidir que cada herida será cicatriz de victoria, cada lágrima será semilla de gloria, cada tropiezo será escalón hacia la madurez. José fue resiliente, vendido, traicionado, olvidado, pero nunca se rindió. Cada etapa difícil lo formó para el propósito que lo esperaba. Su corazón no se endureció, su fe no se apagó, y cuando llegó el momento estaba listo. Porque los resilientes no solo sobreviven, se fortalecen, no niegan el dolor, lo transforman, no ignoran la lucha, la atraviesan, no huyen del valle, lo convierten en altar. La resiliencia espiritual no se trata de negar la realidad, sino de abrazarla con fe. Es ver la pérdida y seguir creyendo, es enfrentar la traición y seguir amando, es pasar por el fuego y salir más puro. El Espíritu Santo es nuestro entrenador interior, el que nos sostiene cuando todo parece derrumbarse, el que nos recuerda que aún hay propósito, aún hay promesa, aún hay futuro. Dios se agrada de los que no se rinden, de los que, aunque golpeados, siguen caminando, de los que, aunque rotos, siguen adorando, porque en su debilidad Él muestra su fuerza. La resiliencia no es solo una habilidad emocional, es una virtud espiritual. Es decirle al mundo, estoy de pie, no porque sea fuerte, sino porque Él me sostiene. Y ese testimonio
toca el cielo con poder. El carácter no se construye en los aplausos ni en los momentos de éxito. Se forja en la adversidad. Es en los días oscuros, cuando el alma es presionada y el corazón se quebranta, que las verdaderas fibras internas son moldeadas. Dios no desperdicia los momentos difíciles. Al contrario, los utiliza como horno purificador donde transforma nuestras debilidades en fortalezas, nuestra impaciencia en templanza y nuestra superficialidad en profundidad espiritual. Job, después de perderlo todo, no solo fue restaurado materialmente, sino interiormente. Su carácter fue pulido por el dolor, su fe fue profundizada por la pérdida, su visión de Dios fue ampliada por la experiencia. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dijo. Esa frase encierra el proceso del alma que al pasar por el fuego no sale destruida sino revelada. Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Por eso, permite procesos que nos pulen y nos preparan para lo eterno. Cuando entendemos esto, dejamos de resistir el sufrimiento y comenzamos a aprender en medio de él. No se trata de glorificar la aflicción, sino de descubrir su propósito. Cada desafío trae consigo una oportunidad de crecer, de madurar, de parecerse más a Cristo. El carácter espiritual no se manifiesta en la plataforma, sino en la rutina, en la respuesta silenciosa, en la reacción cuando nadie nos ve. Y ese carácter es lo que Dios busca para confiar mayores responsabilidades. Dios se agrada de los que permiten ser transformados por el proceso. No busca máscaras, busca profundidad. Y cuando el carácter es firme, la unción se sostiene. El testimonio impacta y el propósito se cumple, porque al final el fuego no destruye al que está en Cristo, solo quema lo que sobra y revela lo que es eterno. La entrega a Dios no puede ser parcial. No se trata de darle solo lo que nos sobra o lo que nos conviene. La entrega que agrada a Dios es total, absoluta, radical. Es rendirlo todo: sueños, planes, deseos, control. Es decir, no mi voluntad, sino la tuya. Es un acto de amor y confianza que transforma la vida desde sus cimientos, y cuando el corazón se entrega por completo, el cielo responde con plenitud. Jesús es el ejemplo supremo de entrega total. No se aferró a su gloria, no defendió sus derechos, no escapó del sufrimiento. Se entregó por amor, por obediencia, por propósito. Su rendición en Getsemaní fue el acto más poderoso antes de la cruz. Allí, solo con el Padre, dijo: hágase tu voluntad. Esa oración cambió el destino de la humanidad. Y cada vez que la repetimos sinceramente, nuestra vida también es transformada. Entregarse no es perder, es ganar en el reino. Porque lo que soltamos por Dios, Él lo multiplica. Lo que rendimos, Él lo redime. Lo que abandonamos, Él lo sustituye por algo mayor. La entrega total implica confiar en que Dios sabe mejor, que su camino es más alto, que su plan es perfecto. Es un salto al vacío que termina en los brazos del Padre, y no hay lugar más seguro. Dios se agrada de los que no negocian su corazón, de los que no se reservan nada, de los que viven como ofrenda constante, porque en la entrega total se manifiesta la gloria total. Y cuanto más nos vaciamos de nosotros, más espacio hay para que Él habite en plenitud. Esa rendición sin reservas es el altar donde el fuego del cielo desciende con poder. El liderazgo que Dios aprueba no se mide por el poder que ostenta, sino por el servicio que ofrece. En el reino, liderar es sinónimo de servir. Jesús rompió los esquemas al decir que el mayor debía ser el servidor, y lo vivió al lavar los pies de sus discípulos, realizando el acto más humilde que existía en su cultura. El líder verdadero no busca tronos, busca toallas. No impone, inspira. No ordena, acompaña.
Ser líder en Dios implica tener un corazón dispuesto a sacrificarse, a cuidar, a edificar. Es guiar con el ejemplo, no con el miedo. Es corregir con amor, no con dureza. Es caminar al frente, pero también agacharse para levantar al caído. Moisés lideró a un pueblo difícil, pero su intercesión constante mostraba que su rol no era de dominio, sino de paternidad espiritual. David, antes de gobernar, aprendió a pastorear ovejas, porque quien no cuida lo pequeño no merece lo grande. La humildad en el liderazgo crea un ambiente donde otros pueden crecer sin temor, donde el líder no se glorifica, sino que impulsa a los demás, donde el éxito del equipo es más importante que el brillo individual. Esa actitud revela el carácter de Cristo y transforma comunidades enteras, porque cuando el líder sirve, el cuerpo se edifica con salud, unidad y propósito. Dios se deleita en líderes que no buscan fama, sino formar discípulos, que no se exaltan, sino que se postran, que no manipulan, sino que motivan. El liderazgo humilde es un reflejo del reino, una señal viva de que el poder verdadero se manifiesta en la entrega. Y cuando lideramos así, estamos agradando al Padre con cada decisión, cada palabra, cada acto de servicio. En una sociedad que idolatra lo complejo, lo ostentoso y lo rebuscado, la sencillez brilla como un tesoro escondido. No se trata de pobreza ni de ignorancia, sino de pureza del corazón. La sencillez es vivir con transparencia, hablar con claridad, actuar con honestidad. Es ser lo que se es, sin máscaras, sin adornos innecesarios. Es mantener el alma ligera, libre de complicaciones, abierta a lo esencial. Jesús fue profundamente sencillo. Caminó entre los humildes, habló con palabras comprensibles, usó parábolas del campo, de la casa, de lo cotidiano. No vino a impresionar, vino a transformar. Y su sencillez desarmó a los poderosos y abrazó a los pequeños. Su mensaje sigue vigente precisamente por su profundidad envuelta en sencillez. Y ese modelo nos inspira a vivir una fe práctica, accesible, humana. La sencillez no significa ausencia de profundidad, sino ausencia de orgullo. Es la capacidad de disfrutar lo simple, de valorar lo pequeño, de amar lo ordinario. Es abrir el corazón sin complicaciones, es orar con palabras propias, es vivir sin querer impresionar. La sencillez conecta almas, edifica puentes, transmite verdad. Es una belleza que no necesita adornos, porque nace del Espíritu. Dios se complace en los sencillos de corazón, en los que no buscan aparentar, sino vivir con autenticidad, en los que no complican la fe, sino que la encarnan con amor. La sencillez agrada al cielo porque revela un alma limpia, despojada de vanidad, lista para recibir y compartir el amor de Dios. Y cuando elegimos esa forma de vivir, nos acercamos más al corazón de aquel que se reveló en un pesebre, no en un palacio. El contentamiento no es resignación, es revelación. Es una declaración del alma que dice, tengo todo, porque tengo a Dios. En una cultura que siempre quiere más, que mide el valor por lo que se posee y la felicidad por lo que se logra, el contentamiento brilla como un tesoro escondido. No depende de lo que tenemos o dejamos de tener, sino de la certeza interna de que estamos completos en Cristo. Es vivir con gratitud, con paz, con libertad del afán. Pablo escribió desde la cárcel, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo dijo por conformismo, sino por comprensión espiritual. Él había descubierto que su gozo no estaba atado al entorno, sino a su comunión con Dios. Y ese contentamiento no lo hacía pasivo, sino poderoso, porque quien no necesita nada externo para estar pleno, se vuelve indestructible en su interior.
Esa paz interior es un arma contra la ansiedad, una respuesta al consumismo, una medicina para el alma inquieta. El contentamiento nos libera de la comparación, nos permite celebrar lo que tenemos, sin envidiar lo que otros poseen. Nos enseña a ver la belleza de lo cotidiano, a valorar lo sencillo, a vivir con el corazón ligero. Y cuando aprendemos a vivir así, dejamos de correr detrás de ilusiones y comenzamos a caminar con propósito. El alma contenta no necesita demostrar nada, solo disfruta de la presencia de aquel que llena todo vacío. Dios se agrada de quienes viven con contentamiento, porque eso demuestra confianza en su provisión, gratitud por su cuidado y madurez espiritual. Cuando dejamos de reclamar por lo que falta y empezamos a agradecer por lo que ya tenemos, algo cambia en nuestro interior. Y ese cambio no solo transforma nuestra vida, sino que se convierte en testimonio para quienes nos rodean. El contentamiento es una de las formas más poderosas de glorificar a Dios. La pureza no es un estado perfecto, es una intención constante. Es un corazón que desea agradar a Dios en lo profundo, que no se deja contaminar por el ruido del mundo, que busca mantener su esencia limpia, aún en medio de la suciedad espiritual que nos rodea. Jesús fue claro: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa promesa no es solo para el futuro, es para el presente, porque la pureza espiritual nos permite percibir la presencia divina en lo cotidiano. La pureza no se limita a la sexualidad, aunque la incluye, se extiende a los pensamientos, a las intenciones, a las motivaciones. Es vivir sin doblez, sin agendas ocultas, sin máscaras. Es querer hacer el bien, no por recompensa, sino por convicción. Es elegir la verdad, aunque sea difícil. Es rechazar lo corrupto, aunque nadie lo vea. Es vivir con integridad no solo en lo externo, sino en lo más profundo del alma. David clamaba: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», porque sabía que la pureza del corazón no se alcanza con esfuerzo humano, sino con intervención divina. No se trata de parecer puros, sino de serlo desde dentro. Y ese proceso comienza con rendición, con sinceridad, con exposición a la luz del Espíritu Santo. La pureza no es inaccesible, es cultivable, pero requiere vigilancia, intención y hambre de santidad. Dios se agrada profundamente de los que buscan la pureza, porque eso muestra que deseamos más su presencia que los placeres del mundo. Un corazón puro es como un altar limpio donde el fuego de Dios puede arder con libertad. Y cuando vivimos con ese corazón, no solo vemos a Dios más claramente, sino que nos convertimos en reflejo de su gloria para quienes nos rodean. El enemigo no descansa, y por eso el creyente no puede vivir distraído. La vigilancia espiritual es una actitud constante del alma, una conciencia aguda de que estamos en medio de una batalla invisible. Jesús advirtió: «Velad y orad, para que no caigáis en tentación», porque la caída no empieza con el pecado, sino con la distracción. Y quien deja de vigilar, deja de proteger lo más valioso: su comunión con Dios. Vivir despiertos espiritualmente no es paranoia, es sabiduría. Es estar atentos a los movimientos del enemigo, pero más aún, a la voz del Espíritu. Es discernir los tiempos, los ambientes, los ataques sutiles que buscan debilitar nuestra fe. El diablo no siempre ataca con violencia, muchas veces lo hace con comodidad, con distracciones, con entretenimiento vacío. Y si no estamos alertas, podemos perder lo esencial por enfocarnos en lo superficial. La vigilancia espiritual también implica cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, porque todo lo que permitimos en el alma afecta nuestra conexión con el cielo. Por eso Pablo decía: «Examinadlo todo, retened lo bueno».
Esa autoevaluación constante nos mantiene alineados, sensibles y disponibles para el mover de Dios. Y cuando vivimos así, no solo nos protegemos, sino que también podemos proteger a otros. Dios se agrada de los vigilantes, de los que no se acomodan, de los que no se duermen espiritualmente, de los que viven atentos a su voz, porque la vigilancia no es un acto puntual, es una postura de vida. Y quien decide vivir despierto, vive con autoridad, con poder y con sensibilidad espiritual. Y esa vigilancia no solo agrada al cielo, sino que nos posiciona para grandes conquistas espirituales. Las palabras son armas poderosas. Pueden levantar o destruir, sanar o herir, acercar o separar. La sabiduría en el uso del lenguaje es una marca del creyente maduro. La Biblia nos advierte que en la lengua hay poder de vida o muerte, y quien comprende eso no habla por hablar, sino que mide sus palabras como semillas que serán cosechadas en el corazón del otro. Cada frase que pronunciamos tiene impacto eterno. Jesús mismo habló con intención. Sus palabras siempre edificaban, incluso cuando corregían. Sabía cuándo callar, cuándo consolar, cuándo confrontar. No usaba su voz para impresionar, sino para transformar. Y ese ejemplo nos enseña que el lenguaje es sagrado, que lo que decimos puede ser puente o muro, bálsamo o veneno. La lengua necesita ser consagrada, guiada por el Espíritu, sujeta a la sabiduría del cielo. Santiago, en su carta, compara la lengua con un timón pequeño que dirige un gran barco. Así también, nuestras palabras dirigen nuestra vida y la de quienes nos escuchan. Ser sabio al hablar implica pensar antes de emitir juicio, bendecir en vez de criticar, animar en lugar de acusar. Es saber que cada palabra es una semilla que puede dar frutos de esperanza, de fe, de restauración. Dios se agrada de los que hablan para edificar, porque esas palabras reflejan su corazón. El creyente sabio no usa su voz para dividir, sino para unir. No habla desde el orgullo, sino desde la compasión. Y cuando nuestra boca se convierte en instrumento de gracia, estamos dejando que el cielo hable a través de nosotros. Esa es una forma poderosa de agradar al Padre y de sembrar eternidad con cada conversación. Entre todas las virtudes hay una que corona a las demás, que las envuelve, las potencia y las sostiene: el amor. No el amor romántico ni el emocional, sino el amor ágape, ese que nace de Dios, que se entrega sin esperar nada a cambio, que perdona sin condiciones, que sirve sin límites. Jesús fue categórico: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. No dijo que nos conocerían por nuestra doctrina, por nuestra elocuencia o por nuestros dones, sino por nuestra capacidad de amar. El amor verdadero no es fácil, es sacrificial. Amar cuando todo va bien es simple, pero amar cuando hay conflicto, cuando hay ofensa, cuando hay diferencias, es el mayor acto de fe. Porque amar como Dios ama requiere morir al ego, renunciar al orgullo, abrir el corazón aún sabiendo que puede ser herido. Es ver al otro no como un adversario, sino como un hermano. Es elegir cubrir con gracia donde el juicio quiere actuar. Es responder con ternura donde el mundo gritaría con ira. Jesús no solo habló de amor, lo encarnó. Abrazó al leproso, lloró con los que lloraban, alimentó al hambriento, restauró al caído. Su vida entera fue una carta de amor viviente, y ese amor sigue siendo el llamado más alto para sus seguidores. No hay testimonio más fuerte que un corazón que ama de verdad, porque el amor no solo agrada a Dios, sino que lo representa. Dios es amor, y cuando decidimos vivir en ese amor, nos alineamos con su esencia más profunda. El amor es el sello del reino, el idioma del cielo, el perfume que queda en el ambiente cuando el espíritu ha pasado. Quien ama, transforma. Quien ama, edifica. Quien ama, refleja a Cristo. Y ese es el mayor acto de adoración:
Vivir cada día con un corazón lleno del amor que fluye del Padre, que toca a los hermanos, que cambia generaciones. Ese amor es la mayor ofrenda que podemos presentar a Dios, y cuando lo abrazamos, agradamos profundamente a su corazón. Querido espectador, si llegaste hasta este momento, te felicito desde lo más profundo del corazón. No fue un recorrido cualquiera, fue un viaje intenso, una inmersión profunda en los principios eternos que transforman vidas. Caminamos juntos por senderos sagrados, descubrimos secretos escondidos en la palabra de Dios y vimos cómo actitudes aparentemente simples pueden tener un impacto eterno cuando son vividas con sinceridad y propósito. Hemos hablado de la humildad, de la justicia, del perdón, de la sinceridad, de la firmeza en la fe, de la generosidad, de la sensibilidad al Espíritu Santo, de la fidelidad en lo poco, del silencio, de la oración, de la paciencia, de la alegría en medio de las pruebas, de la sabiduría en los vínculos, del respeto por las diferencias, de la confianza en tiempos inciertos, del servicio sincero, del dominio propio, del discernimiento, de la obediencia, de la integridad, del temor reverente, de la esperanza inquebrantable, de la compasión, de la honestidad, de la mansedumbre, de la disciplina espiritual, del arrepentimiento, de la resiliencia, del carácter forjado en la adversidad, de la entrega total, del liderazgo humilde, de la sencillez, del contentamiento, de la pureza del corazón, de la vigilancia espiritual, del uso sabio de las palabras. Y finalmente culminamos este viaje hablando del mayor de todos los mandamientos, el amor. ¿Y sabes qué tienen en común todos estos principios? Todos ellos son reflejos del carácter de Dios. No son una lista de reglas religiosas. Son el camino hacia una vida plena, significativa, alineada con el propósito eterno. Son una expresión concreta de lo que significa agradar verdaderamente a Dios. Y hoy tú tienes en tus manos el poder de elegir ese estilo de vida, porque no se trata de ser perfecto, sino de ser dispuesto. No se trata de alcanzar un nivel de espiritualidad inalcanzable, sino de vivir cada día con el corazón rendido, buscando más de Dios, más de su verdad, más de su presencia. Haz una pausa ahora mismo. Mira dentro de ti. Pregúntate, ¿qué me habló Dios a través de este mensaje? ¿Qué actitud necesito transformar? ¿Qué paso debo dar hoy para acercarme más al corazón del Padre? Porque no hay mayor decisión que esa, vivir para agradar a Dios, no por obligación, no por religión, sino por amor. Ahora, si este video tocó tu corazón de alguna manera, te invito a hacer algo muy simple, pero que puede ayudar a que muchas otras personas también sean transformadas. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Eso nos permite seguir creando contenidos con este nivel de profundidad y amor. Y además, tú te mantendrás conectado con nuevas enseñanzas que seguirán fortaleciendo tu fe. Y dime tú en los comentarios, ¿cuál en todas las actitudes mencionadas fue la que más te confrontó o te edificó? Me encantaría leer tu experiencia y seguir compartiendo juntos este crecimiento espiritual, porque este canal no es solo un espacio para enseñar, es una comunidad, una familia espiritual donde todos podemos aprender, compartir y edificar unos a otros en amor. Ahora, antes de cerrar este poderoso momento, déjame hablarte de algo que va mucho más allá de hábitos o enseñanzas. Quiero hablarte del corazón del Evangelio. Quiero hablarte del amor más grande que existe, el amor de Dios por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este versículo tan conocido, tan citado, es la esencia de todo lo que hemos compartido hasta ahora. Es la raíz de cada enseñanza, el fundamento de cada principio, el latido del cielo que resuena en la tierra. Y hoy quiero que lo escuches no como un versículo más,
sino como un mensaje directo del corazón de Dios hacia tu alma. Dios te ama, no con un amor condicional, no con un amor humano, no con un amor limitado. Te ama con un amor eterno, inmutable, inquebrantable. Él te creó, te conoce, te ve en lo más profundo y aún así te ama. Y te ama tanto que no escatimó lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, Jesucristo. Jesús no vino al mundo para condenarte, vino para salvarte. Vino para darte vida, para restaurar lo que estaba roto, para sanar tus heridas, para llevar sobre sus hombros la culpa que tú y yo no podríamos cargar. En la cruz, Él entregó su vida por amor, y ese sacrificio sigue siendo válido hoy, sigue teniendo poder hoy, sigue siendo suficiente hoy. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuán lejos sientas que estás, no importa cuánto hayas fallado, el amor de Dios sigue extendido hacia ti, y todo lo que Él espera es que tú respondas con fe, que creas, que aceptes, que digas: Jesús, te necesito, entra en mi vida, sé mi Señor y Salvador. Esa es la mayor decisión que un ser humano puede tomar, y hoy quiero invitarte a que lo hagas. No mañana, no más adelante. Hoy, allí donde estás, cierra tus ojos por un momento y repite con sinceridad esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Sé que he fallado, sé que me he alejado, pero hoy vengo a ti. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y Salvador. Perdóname, límpiame, hazme nuevo. Quiero vivir una vida que te agrade. Quiero caminar contigo todos los días. Te entrego mi corazón, mi pasado, mi presente y mi futuro. Gracias por amarme. Gracias por salvarme. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Hoy comienza una nueva historia en tu vida, una historia escrita no con tinta humana, sino con la sangre del Cordero que te redimió. Ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida, y aunque el camino no será siempre fácil, nunca más estarás solo. El Espíritu Santo caminará contigo, te fortalecerá, te guiará y te transformará día a día. Y si diste ese paso hoy, escríbelo aquí en los comentarios. Queremos orar por ti, acompañarte y caminar contigo en esta nueva etapa. Este canal es también tu casa espiritual, y aquí estaremos para seguir edificando tu fe. A lo largo de cada palabra, cada historia y cada enseñanza, descubrimos que no se trata de religiosidad ni de rituales vacíos. Se trata de transformación interna, de rendición sincera, de vivir una fe viva que se manifiesta en lo cotidiano. Dios no busca perfección, busca disposición, busca corazones humildes, manos dispuestas, vidas rendidas. Cada paso que damos hacia su voluntad, cada decisión que tomamos para agradarle, cada acto de amor, de fe, de justicia y de compasión, todo eso forma parte de una sinfonía espiritual que llega al cielo como adoración genuina. Y tú, al elegir este camino, estás participando de esa obra eterna. Quizás no veas los frutos inmediatos, quizás nadie aplauda tus decisiones en lo secreto, pero te aseguro, el Padre ve cada detalle. Él conoce cada lucha interna, cada batalla vencida, cada lágrima derramada en oración. Y todo eso, a sus ojos, tiene un valor incalculable, porque para Dios, una vida vivida en obediencia y amor tiene más peso que 1000 palabras. Que este mensaje no quede solo en la memoria, sino que se convierta en acción. Que cada enseñanza te inspire a vivir con propósito, a buscar su presencia, a cultivar un carácter firme y un corazón sensible, y que cuando otros te miren, puedan ver reflejado en ti el rostro de aquel que te llamó, porque al final ese es el mayor propósito de nuestra existencia, vivir una vida que agrade profundamente al corazón de Dios. Gracias por haber llegado hasta aquí.
Y si este mensaje tocó tu alma, compártelo, multiplícalo, siembra esta palabra en otros corazones, porque aún hay muchos que necesitan descubrir el camino que transforma vidas y acerca el cielo a la tierra. Que Dios te bendiga profundamente.